Bueno, muy bien. Por acá tengo mis anteojos, me los voy a poner. Bueno, estuvimos viendo el tema de la elaboración de la prueba moral, siempre hacemos este resumen, donde vimos la justicia y hablamos de la pasada aparición de Cristo y de la futura aparición de Cristo. Y ahora estamos haciendo la elaboración de la prueba social y vimos el odio de Caín y al mundo, el ejemplo, lo que había hablado Juan en primera Juan del 12 al 13, y estamos viendo el amor de Cristo y la Iglesia en lo que va primera Juan del 14 al 18, ¿no? Ahora quiero que leamos, yo había anotado por acá. 86 o 88. Habíamos quedado en el verso, habíamos leído el verso 16, pero yo quisiera, leí algo más que me gustaría, quiero agarrar desde un poco antes. Vamos desde el punto 2, donde dice el amor de Cristo y de la Iglesia, que es 1 Juan 3, del 14 al 18. ¿Lo encontraron? Sí. Yo lo tengo en la página 82, pero ustedes lo tienen en otra página. Muy bien. ¿Quién quiere leer? Vamos a leerlos, estos versos. 1 Juan 3, del 14 al 18. Así sabemos bien lo que leemos. Sí, inmediatamente Juan contrasta la situación del mundo. No, la Biblia. 1 Juan 3, del 14 al 18. Yo lo tengo acá, ¿querés? Dale. Si amamos a nuestros hermanos creyentes... Estás leyendo en NTV. NTV. Muy bien. Dale. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Qué bueno, qué buen texto esto de lo que habla Juan, ¿no? Y dice, acá inmediatamente Juan contrasta la situación del mundo de odio con la situación que debiera manifestarse en la Iglesia, la situación de amor. Ustedes recuerdan que el domingo pasado hablamos de esto de esto que habla, ¿no? El verso 15. No, dice, todo el que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que un asesino no tiene la vida eterna en él, ¿no? Y hablamos de esto de matar con la indiferencia, ¿se acuerdan? Que era algo en lo que a veces podemos caer, ¿no es cierto? No porque matemos a alguien físicamente, sino porque lo matamos emocionalmente, ¿no? Y Juan es duro en esto. Bueno, y dice, el punto 1 dice, se refiere a la evidencia del amor, que es la prueba de haber pasado de muerte a vida, el 14 a 15, y también se refiere a la esencia del amor, que significa el autosacrificio. Y el verso 14, que dice, si amamos a nuestros hermanos en Cristo, esto demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. El amor es la prueba más segura de que tenemos vida, así como ya mencionó que es la prueba de que andamos en luz. También lo contrario es cierto, el que no ama a su hermano está muerto, así como está en tinieblas. Y eso también lo dice 1 Juan 2:9. Saben, esta semana estoy leyendo otro libro también, ¿no? Que me hace mucho bien, y en el libro compartía el testimonio de una chica
que tenía 5 hermanos y que el padre fajaba a la madre, ¿no? A la madre y a los 4 hermanos. Ella era la del medio, pero ella no... A ella nunca le pegó el padre, ¿no? Pero no obstante creció en el medio del odio de la familia y en el Bronx, ¿no? Ahí en Harlem, en Nueva York, y entonces ella terminó siendo una pandillera, ¿no? Y dice, yo mido 1,25 m, decía la chica, pero peleo como si fuera un gigante, ¿no? O sea, a ella le gustaba pelear y terminó armando una pandilla y siendo líder de una pandilla, ¿no? Pero una chica que había salido de esa situación, le fue hablando y ella encontraba y había un pastor que la visitaba y le decía, vos vas a predicar a Cristo. Y ella era mala y le gustaba ser mala, ¿no? Pero le gustaba escuchar a este pastor y con la única persona con la que hablaba era la chica. Y la madre, con tal de que cambie su vida, buscó en cualquier lado, ¿no? Y la llenó de demonios, ¿no? Entonces estaba reposeída la chica porque, por supuesto, le había abierto la puerta a Satanás, ¿no? Hasta que esta amiga le decía, vos tenés que venir a conocer a Cristo, tenés que venir a la iglesia. Y ella decía, sí, alguna vez voy a ir, pero, viste, no quería ir y se drogaba y qué sé yo, hasta que un día la cruzó en la calle con el auto y la subió al auto, ¿no? Y la llevó a la iglesia, ¿no? Y ella no quería, dice, mira, si venís conmigo a la iglesia te doy dinero. Y entonces por el dinero fue. Y cuando llegaron a la iglesia, esta iglesia tiene no su reunión principal, pero es una iglesia de oración. Y los martes se dedican a orar, es el tabernáculo de Brooklyn, ¿no? Entonces, toda la iglesia sabía que ella la iba a llevar a esta chica. Así que la iglesia estaba preparada para recibir. Y por supuesto, cuando el pastor dice, hay una persona especial que vino hoy invitada, dice, vamos a pedirle que pase adelante. Cuando la hace pasar adelante, ella no quería, y bueno, ahí se manifiesta, lo agarra el pastor, lo revolea por todos lados, ¿no? Pero el pastor con autoridad le dice a los demonios que salgan y ella queda libre. Y entonces, inmediatamente ella cuenta en su testimonio y dice, el amor de Dios me inundó y pude dejar de odiar, ¿no? El amor de Dios me inundó y pude dejar de odiar, ¿no? Hoy es una persona que sirve a Cristo. El testimonio lo escribía ella, ¿no? El testimonio lo escribía ella. Y dice, acá el verso 14, si amamos a nuestros hermanos, esto demuestra que hemos pasado de muerte a vida, ¿no? El amor que nosotros manifestamos es muestra real de que pasamos de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto, o sigue en muerte, o no tiene a Cristo. Eso es lo que está diciendo Juan acá, ¿no? Dice, por eso es la primera exteriorización del fruto del Espíritu Santo. Fíjense, en ese testimonio, cuando ella cuenta este testimonio, los demonios salen, el Espíritu entra y el amor empieza a fluir. Es algo impresionante, impresionante. Es lo que Dios hace sobre nuestras vidas, ¿no? Es señal de la realidad de la fe y es la mayor de las gracias cristianas, ¿no? En el verso 15 dice, Juan afirma que la falta de amor es prueba de muerte espiritual. Y dice, Juan no niega que un homicida pueda ser perdonado, más bien afirma que el principio general de que ningún homicida tiene vida eterna y que el que aborrece a su hermano tampoco tiene la vida eterna, porque aborrecer es convertirse en homicida. Nosotros diríamos que nunca conoció a Cristo, nunca recibió a Cristo en su interior, no tiene al Espíritu Santo. Y el verso 16 dice, Juan pasa ahora a desarrollar la esencia del amor.
Para Juan, la esencia del amor es el sacrificio propio, perfectamente manifestado en el sacrificio de Cristo, y que debiera manifestarse en la vida de todos los creyentes. El odio es negativo y busca la destrucción del otro. El amor es positivo y busca el bien del otro y la realización hasta el extremo del autosacrificio. Debo, si querés servirte un cafecito, buen día, servítelo, aprovechá que vos venís de lejos y el cafecito te va a venir bien. ¿Eh? Así como Caín es presentado como el máximo ejemplo del odio, Cristo es presentado como el máximo ejemplo de amor. ¿Eh? La vida de una persona en su posesión más valiosa y despojarla de ella en cualquier sentido es el mayor pecado que se pueda cometer. Por la misma razón, el dar la vida por otro, es la mayor expresión de amor. Y ahí está el pasaje de Juan 15:13 que dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dice el Señor Jesús, ¿no? Ahora les quiero leer algo que encontré y que me pareció bellísimo, ¿no? Lo escribe Warren Bisbee y dice así: Juan contrasta a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Esto no lo tienen allí, usando a Caín y a Abel como ejemplo. Abel tuvo fe y fue aceptado. Caín trató de salvarse por sus obras, pero no fue aceptado. Eso lo cuenta en Génesis 4, del 1 al 26, ¿no? Caín fue un mentiroso y homicida como el diablo. Asesinó a su hermano y luego le mintió a Dios al respecto. Afirma que la simiente, los hijos de Satanás, se opondrán a la simiente de Dios. Y dice, a ver, alguien que lea Mateo 3:7 y Mateo 23:33. ¿Quién tiene allí? Sí. 23:33. 3:7, ¿qué dice? Dice, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo a bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Ahí muestra cómo la simiente de Dios se opone a la simiente de Satanás. Juan el Bautista ya declaraba ahí que estos tipos no venían de la simiente de Dios, ¿no? Y el 23:33, ¿quién dice? Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí se lo decía el Señor Jesús a los mismos fariseos, ¿no? Pero miren, me llamaba la atención, ¿por qué les hice leer esto, no? Y me llamaba la atención. Dice, esto finalmente culminará en la batalla de Cristo con el anticristo en los últimos días. Pero por favor, note que los hijos de Satanás son religiosos. Caín adoró en un altar y los fariseos eran la gente más religiosa de su época. Ninguna religión, sino el verdadero amor hacia Dios y los hijos de Dios, será la prueba de nuestra entrega a Dios. Los verdaderos cristianos no odian ni asesinan. En lugar de eso, muestran amor y tratan de ayudar a otros. La nueva naturaleza es implantada en el nuevo nacimiento, que es responsable de este cambio. Me llamó mucho la atención esto, ¿no? Los hijos del diablo son religiosos. Muchas veces conocemos gente muy religiosa, ¿no? Pero en la religión no está Dios. Dios está en el alma, en el corazón. Y se muestra a través del amor. Este es pues el contraste final, ya lo tienen eso ahí escrito, que fue hasta donde llegamos. El odio de Caín terminó
en homicidio, el amor de Cristo en autosacrificio. Y ahí tenemos Filipenses 2, del 3 al 8, y quiero que lo leamos de nuevo. Yo se los leo. Filipenses 2, del 3 al 8, dice: no sean egoístas. En la NTV estoy leyendo. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Estoy leyendo en otra versión y tengo en la mente la Reina Valera, entonces me confundo. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. No se ocupen, dice el 4, de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Seguimos, vamos con el verso 17. Primera Juan 3:17 dice: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a su hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Dice: pero el verdadero amor no se revela solo en el supremo sacrificio, se expresa también en los menores detalles. Santiago 2:15 al 17 dice: si vos ves a tu hermano que tiene necesidad y le decís, andá y calentate y abrigate, pero no le das, no estás cumpliendo lo que Dios dice, ¿no? El amor es la disposición de entregar aquello que tiene valor para nuestra vida, para enriquecer la vida de otro. El cambio de plural, los hermanos, del verso 16, al singular, su hermano, en el verso 17, es deliberado y significativo. Es más fácil amar a todos en general que amar a las personas en forma individual, especialmente a los que carecen de interés o no son atractivos. El amar a todos en general puede ser una excusa para no amar a nadie en particular, dice Luis. Así, Juan dice: si alguien tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad, está en deuda con el necesitado. Esto nos moviliza a todos nosotros. Dice: dos factores influyen como influyeron en el buen samaritano. Debe ver la necesidad del hermano. No es simplemente mirar por encima, sino ver con suficiente atención para entender la situación. Y debe tener capacidad y estar en posición para remediar la situación. Les cuento una experiencia de esta semana. La verdad, hacía como 3 meses que no lavaba el auto. Lavé el auto y llovió, por supuesto. Sí, lavé el auto y llovió. Pero fui a un lavadero, al que no voy usualmente, y tenía un lugar para sentarse, que se suponía era un barcito. A mí me gusta tomar un café mientras lavo el auto, y le digo: ¿tenés café? No, no hay café. Bueno, y me quedé sentado ahí, ¿no? Y mientras miraba, había una chica linda, una chica linda, ¿no? Jovencita. Y entonces la miro y la miro y la noté rara. Y le digo: ¿estás preocupada?
estoy de lejos, yo estaba sentado acá y la chica estaba atrás de un mostrador como si fuera donde está Vita, ¿no? Le digo, ¿estás preocupada? Me dice, sí, porque estoy con náuseas. Y no sé si no estoy embarazada. Bueno, es algo lindo, le digo. Bueno, fue una noche, ¿no? ¿Pero lo conocías? No lo conocía. Y bueno, hablamos así, un poquito le pregunté a mi esposa, me dice, ¿cómo le vas a preguntar todas esas cosas, no? Pero bueno. Por supuesto, porque no estaba bien, o sea, estaba. Dice, por ahí me estoy haciendo la cabeza. Le digo, mira, yo te digo algo. Tal vez no estés embarazada y te estás haciendo la cabeza. O tal vez sí. Pero si estás embarazada, Dios te está dando un regalo de alguna manera. Algo precioso. Ni se te pase por la cabeza. Ni se te pase por la cabeza despreciarlo o matarlo. Y la chica me escuchó con atención. No le hablé de Cristo, no le hablé de la salvación, la verdad, pero le hablé de la vida que podía tener dentro. Le dije, no se te ocurra porque te vas a estropear la vida de verdad. Busca a Dios, que te va a ayudar. Eso fue todo lo que dije, ¿no? No la acusaste, ¿no? No la acusaste. Para nada. Para nada, no podemos juzgar a la persona. Por eso. Porque yo no estoy exento de hacer. Nadie Está exento de cometer un error, ¿no? Lo que menos tenemos que hacer es juzgar. Pero sí estar atento. Y acá dice, debe ver la necesidad. Mucho más del hermano, ¿no? Nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos que mirar al otro a los ojos. Ver. A veces no nos vamos a dar cuenta. Pero cuando el Espíritu te lo marca, tenemos que estar atentos. Y ver. Tal vez no podamos hacer nada. Tal vez solamente tenemos que decir lo que Dios quiere que digamos. Solamente decir lo que Dios quiere que digamos. Bueno, a mí me pasó algo parecido. En el barrio donde yo vivo, justo en la cuadra, están todos los chicos del barrio, que venden droga, bueno, alcoholizan. Y hace un par de meses había un viejito, un señor, que se ve que estaba en situación de calle y se estaba frecuentando con mis vecinos. Entonces siempre estaba ahí tomando mañana, tarde y noche. Y yo siempre me lo cruzaba temprano cuando iba a la escuela y él venía de la panadería a pedir pan, ¿no? Entonces venía con su bolsita y, ay Dios, a mí me generó una carga en el corazón y cada vez que pasaba por al lado de él oraba y le decía, Señor, por favor, que este hombre sea libre, ¿no? Y siempre le decía a mi mamá, vamos a alcanzarle algo para que coma, porque lo veía muy delgado. Y yo me preguntaba, ¿no tendrá hijos? ¿No tendrá una familia? O sea, ¿cómo llegó a este estado? Y un día cuando salgo de la escuela, estos días que hizo mucho frío, que había helada, él ya estaba sentadito ahí en la esquina, arriba de un tacho de pintura, ¿no? Solo estaba, y no estaba tomando ni nada. Y yo sentí de parte de, bueno, este es el momento, tenés que acercarte. Entonces, uno lucha con muchas cosas en ese momento, porque decir, ¿cómo me voy a acercar? ¿Qué va a pensar? ¿Qué me va a decir? Y si piensa que soy una loca. Y dije, bueno, basta, dije. Agarré, puse la pava, le preparé un mate cocido, agarré unas galletitas y me acerqué. Y dije, bueno, Señor, en tu nombre voy. Y bueno, yo sabía que se llamaba Fabián el hombre, así que bueno, me acerqué, le llevé el mate cocido, las galletitas, hablé un poco con él, me contó que sí tiene familia, que tiene una hija prácticamente de mi edad. Así que bueno, nada.
y le dije que bueno, que Dios lo veía, o sea, que Dios lo conocía y que eso venía de parte de él, o sea, acercarme y darle algo calentito para tomar. Y bueno, el Señor me agradeció mucho, pasaron los días y después Él me acercó mi vaso, todo. Y después ya no lo volví a ver en el barrio, no sé por dónde andará, pero yo decía, bueno, Dios, quizás no es mucho a mi forma de ver las cosas, pero yo qué sé lo que vos vas a hacer en el corazón de esa persona o lo que significó para esa persona que alguien extraño se le acercara a la mañana, a las 8 de la mañana con algo caliente. Entonces, bueno, yo traté de obedecer al Señor en ese momento, hice lo que estaba a mi alcance, ¿no? Después mi mamá me decía, ay, no, ¿cómo vas a hacer eso? Pero bueno, también me fijé las circunstancias, ¿no? Obviamente si él hubiese estado con otros hombres, tomando y demás, no me iba a acercar. Pero era el momento preciso en que él estaba solito, no Dios estaba te mandó. alcoholizado, y era ese momento. Así que bueno, yo sigo orando por él y bueno, para que su vida sea restaurada. La verdad, nosotros no podemos dimensionar lo que Dios puede hacer con eso. Y tal vez lo remita a su hija, claro, y vuelva. No podemos dimensionar. Ayer vimos el programa de Mirta Legrand, no sé si alguien lo vio. Estuvo Margarita Barrientos, estuvo esta chica sanadora de Leda, que ora por las personas y se sanan en Rosario. Ahí estaba la periodista de Canal 13 que estaba con todo el tema del caso. Y alguien más, no me acuerdo quién. Y la esposa del intendente de la ciudad de Buenos Aires. Margarita Barrientos cuenta en un momento una historia de cuando ella era chica, donde dice que estaba comiendo, ellos eran varios de familia, y en un momento quedó comida, ¿no? Y entonces Margarita le dice al padre, papá, ¿puedo comer esto? Y dice, no, eso vamos a dejárselo para Dios. Y entonces ella se quedó. Entonces, después al rato viene alguien, se ve que pidiendo o algo, y entonces el padre le da ese plato de comida. Entonces Margarita le dice al padre, papá, este es un hombre, no es Dios, ¿no? Entonces el padre le dice, escúchame, ¿vos lo viste a Dios alguna vez? No. Entonces ese es Dios. Y la palabra dice que cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua me lo está dando a mí, ¿no? Abraham vio dos personas caminando y supo que era Dios y fue y les preparó comida y hablaron con él. No hay una manifestación. En ese momento fuiste Dios hablando con la persona, proveyéndole. Fuiste el canal de Dios. Y de ahí no podés saber a dónde Dios dispara la situación. Volver con la hija, recapacitar. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan y yo estoy acá tirado? ¿No? De golpe algo le hace recapacitar. Y Dios te puede usar para eso. Cuando vos mirás. Cuando vos estás atento. Contá. Ayer a mí también me pasó algo precioso. Todos estos días yo no salí y ayer fui a comprar unas cositas y en la estación cuando estaba le doy un tratadito. Me dice, el otro día usted me dio, lo tengo, me dice. Pero escúchalo, le digo. ¿Sabe que en este momento estoy que mi vida no tiene sentido? Estoy tan, no sé si me dijo, estoy tan vacío, tan desesperado, tan lleno de culpa, dice, lleno de culpa. Pero sí entendí, escuchar lo que te va a hacer bien, empecé a hablar, ¿no? Y que Dios te perdona y que Dios me sanó a mí de la depresión, te va a sanar, porque esa culpa es tortura, porque te tortura, te dice por qué no hiciste, por qué dijiste, por qué, y eso no te deja de vivir en paz. Entonces,
hablarle, no tengo paz, estoy desesperado. Y yo le dije, y eso, le hablé del Señor, búscalo, que Él está a tu lado. Y bueno, el Señor le había dado, hizo que le volviera a dar. Y en ese momento, la anterior vez no me dijo nada. Y esta vez me habló. Pudiste hablar. Pude hablar con él, le pude hablar más de Dios. Yo le dije que si quería hablar más de Dios, me dijo en este momento, bueno, cuando vayas a tu casa, ponete de rodillas, habla con Dios como estás hablando conmigo. Lo que siempre he sido. Qué bueno, qué bueno. O sea que no te olvides, le dije, el Señor hace su parte, no sé si sea hablar de Dios o no, pero el Señor hace su obra. Lo importante es obedecer. Él dice que no tenemos que preocuparnos por lo que tenemos que decir, ¿no? No tenemos que ser grandes teólogos. Tal cual. No te preocupes por lo que vas a decir, porque lo que dijiste es lo que Dios quiso que dijeras. Dice, es interesante notar, me gusta lo que sigue, que en las listas que existen en el Nuevo Testamento sobre los dones del Espíritu Santo hay por lo menos 4 expresiones que se refieren a dones relacionados con las necesidades de otros. Romanos 12:7 habla del servicio. Vamos a buscar ahí, Romanos 12. Lo vamos a buscar en la Reina Valera. Dice, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Acá estás dando la lista de dones, ¿no es cierto? Dice, este es un término bastante general que puede ser considerado como aplicable a todos los dones. Particularmente entendido, parecería estar muy relacionado con los dones de hacer misericordia y de ayudar. La inclusión de este don en la lista pone de relieve el hecho de que el propósito primordial de los dones del Espíritu Santo es el capacitar a los creyentes para servir a los demás. Y entonces acá yo les agregué algo que les comenté, del libro de dones de Gustavo. Dice, definiendo los dones de servicio en plural, pues son variados, diríamos, son la motivación e impulso sobrenatural que Dios da a todos sus hijos y de manera especial y acentuada a algunos para identificar necesidades no satisfechas, poder cubrirlas y asistirlas con amor. Los dones de servicios implican generosidad, entrega, disposición, sensibilidad, bondad, sacrificio y esfuerzo. Ayer en el programa de Mirta estaba Margarita Barrientos, que tiene comedores donde da de comer a más de 5.000 personas. Esta chica Leda daba testimonio del Espíritu Santo, ¿no? Y de lo que el Espíritu Santo hace a través de su oración, ¿no es cierto? Porque mucha gente va cuando ella hace reuniones y ella ora y muchos se sanan. Ella decía también que había otros que no, pero constantemente ella decía que no era ella, sino el Espíritu de Dios el que obraba, ¿no? Que no la busquen a ella, que busquen a Dios y que no servía si se quedaban con eso nada más, si no buscaban a Dios después, ¿no? Pero en un momento, claro, está contando Margarita Barrientos las cosas, y Leda le dice, mira, esto que vos haces es un don de Dios que Él te dio, ¿no? Y es real. La mujer dice, yo soy una mujer de fe, ¿no? Ahora, tiene la capacidad, no sé de cómo, pero le da de comer porque recibe ayuda, porque tuvo la capacidad de organizar comedores para dar 4 comidas a más de 5.000 personas todos los días. Igual eso que contaste vos del padre, eso fue una capacitación. Terrible, desde chica. Porque impregnó algo en ella, que lo llevó a cabo, porque el padre, El día la familia era sensible a la tal necesidad. cual. Entonces
Entonces ella recibió una capacitación desde su casa y Claro. fue adelante porque ya estaba preparada. Dice, es la motivación e impulso sobrenatural de Dios dada a sus hijos de manera especial y acentuada para identificar necesidades no satisfechas y poder cubrirlas y asistirlas con amor. Los dones de servicio implican generosidad, entrega, disposición, sensibilidad, bondad, sacrificio, esfuerzo. Pienso en mi hermana que va al hospital a atender personas con cáncer, ¿no? Implica generosidad, disposición. Tenemos en el GP una hermana que va a los hospitales a darle de comer a los que están solos, al geriátrico o al hospital, y les va a dar de comer. Generosidad, disposición. Sensibilidad, estar dispuesta a atender. Qué bárbaro, ¿no? Dones que puso el Espíritu Santo en nosotros. Y todos tenemos don de servicio. Todos. Todos tenemos don de servicio. Porque el servicio se muestra en el amor. En el amor, ¿no? Y podría nombrar cada uno lo que hace, ¿no? Cuando vas a atender a los niños los sábados, allá a Bécar, ¿no? O lo que hagas en San Fernando, no sé si estás también en San Fernando, ¿no? Pero vas y no es solamente dar una clase, es involucrarse con la familia. Y vos lo haces en el colegio, y te involucrás, ¿no? Porque tenés ese don de servicio que Dios te dio. Dice Romanos 12:8, dice el don de repartir o de dar, dice el que reparte con liberalidad. En otra versión dice El que exhorta, el que da con generosidad. Dice, el don de repartir o de dar. Este don consiste en la capacidad espiritual de compartir los bienes materiales con los que padecen necesidad, haciéndolo así. Con simplicidad, dice la Reina Valera, con sencillez, dice la versión moderna, sin interés propio, dice la versión popular. pero acá dice con alegría. Con alegría. En otra versión dice con alegría. Qué bárbaro, ¿no? El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Muy bien. Dice, la liberalidad cristiana no consiste tanto en la cantidad de la dádiva como en el espíritu de la entrega. Y vamos a ver Marcos 9:41. Marcos 9:41 dice, les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Acá les agrego lo que nuestro pastor escribió, ¿no? Dice, aunque todos los cristianos somos llamados a dar, hay algunos hermanos dotados con la capacidad de dar con sabiduría y fe sobrenatural. Así que definiríamos el don de dar como la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo otorga a algunos miembros de la Iglesia para repartir, contribuir con gracia y efectividad de los recursos materiales o espirituales, de tal manera de permitir el progreso del Evangelio y el consuelo de los necesitados. En el pasaje de cabecera encontramos que el apóstol Pablo recomienda que ese don se desarrolle en la iglesia con liberalidad, que bien podría traducirse con todo el corazón o con generosidad, con motivación genuina y abundante. Esto eximiría a quien tiene este don de dar de hacerlo por obligación o con legalismo, hallando libertad de compartir con alegría los recursos disponibles de Cristo en su pueblo. Hay gente que tiene el don de dar y que lo da con capacidad, ¿no?
lo da con alegría, ¿no? Y constantemente. Hay otros que le es esporádico. ¿Cómo sería esporádico? ¿Cómo sería esporádico? Nosotros nunca tuvimos una posición económica abundante, ¿no? Pero cuando mis nenas eran chicas, una vez me acuerdo le compramos a las dos mayores, la chiquita no me acuerdo si había nacido, unas zapatillas Adidas. Comprarle unas zapatillas Adidas para nosotros era como que hoy me compre un Ferrari, más o menos, ¿no? Fuimos a un picnic, ¿no? Y mi esposa vio una nena que no tenía zapatillas. Y le preguntó, le dio las zapatillas de mi hija mayor, las Adidas. Y claro, yo después le preguntaba, pero ¿le diste las zapatillas? Yo no me acuerdo de eso. No me acuerdo. ¿Le diste las zapatillas? Y me dice, sí, pero las necesitaba. Y entendí que era de parte de Dios. Quiero decirle que jamás nos faltó nada. Jamás. Fue Dios dándole las zapatillas. No es que tiene el don de dar. Tus cochecitos de colección. Bueno, eso no quiero ni hablar. Eso fue el diablo. Eso fue el diablo, mira. Eso le entregó el... Te están comiendo ropa. No. Eran 90 chicos. Olvidá. No, la realidad es que yo tenía... 90 chicos, había que hacer regalos. Les cuento rápido. La realidad es que yo tenía una colección de cochecitos Matchbox, así chiquitos. Los Matchbox hoy no existe, pero yo tenía mi colección, me la iba regalando mi papá. Cada vez que yo me enfermaba, mi papá me traía 1 o 2 cochecitos Matchbox. Yo los tenía guardados con la cajita. O sea, yo había jugado toda mi infancia, me había casado y me había llevado los cochecitos Matchbox. Y los tenía guardados, mis cochecitos Matchbox. Hasta que un día mi esposa me agarró flojo y me dijo, escúchame, tenés los cochecitos ahí guardados y necesitamos unos premios para los chicos de la escuelita. Y entonces lo voy a llevar. Y yo no le dije nada. Y no le dije nada. Así que los entregó como premio con sus cajitas, todos los chicos, todos felices, maquinistas saben. ¿Cuánto lo lloraste, más? No lo lloré hasta que un día estaba de vacaciones por Pinamar y había una casa de juguetes donde tenían, y miro y tenían cochecitos Matchbox, ¿no? Y entonces le digo, che, escúchame, ¿cuánto sale eso? Y me dice, qué sé yo, a valor de hoy me debe haber dicho, y sale 3.000, 4.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos. 10.000 pesos, pongamos, o 15, no sé, una suma así. Le digo, yo sabía que tenía una colección de 35 de estos y mi esposa me los regaló. Dice, liquidala a tu esposa. ¿No te divorciaste? Me dice el tipo. Dice, debe haber regalado algo de un valor de unos $5.000. Es lo mismo que hizo la mujer que derramó el Tal cual. Se lo derramó a los pies del Señor. Entonces, Les cuento, yo esto es una anécdota, no es que lo cuento así, no porque quiera liquidar a mi esposa realmente. Pero reclamaste. Aunque a veces me agarran ganas. Sí, quedó la herida. Pero Claro, toda la vida lo tuvo. pero Dios nunca nos hizo faltar nada, ¿no?
Pero hay gente que tiene, ¿no? Había un hombre que daba, ¿no? Y una vez le preguntan, ¿por qué das tanto? Porque vos das a paladas, ¿no? Y dice, porque Dios a mí me da también a paladas, con la diferencia de que la pala de Dios es más grande, ¿no? Entonces hay una cuestión de fe importante. Tendría otro ejemplo, pero quiero seguir. De algo que he vivido yo, no por mí, sino por otro, de ver el don actuando, ¿no? Romanos 12:8 dice, hacer misericordia. Los cristianos, como todos los cristianos, tenemos la obligación de ser misericordiosos, ya se nos hace la obra, y de hacer el bien a todos los hombres, como dice Mateo 18:33 y Gálatas 6:10. Esta es la enseñanza central de la parábola del buen samaritano. Al mismo tiempo, algunos creyentes están dotados de un grado especial de sensibilidad en cuanto al sufrimiento ajeno. Hoy vimos un ejemplo de misericordia, ¿no? Muy pocos dones, dice acá nuestro pastor, muy pocos dones, aunque todos le pertenecen al Señor, poseen la virtud de revelar el corazón de Dios. Esto no lo tienen escrito, lo dice nuestro pastor. De revelar el corazón de Dios como lo hace el don de misericordia. Un detalle importante a tener en cuenta es que cuando Pablo habla de este don, dice, el que hace misericordia. Vale decir, afirma que no es un sentimiento, sino una acción. Eso es muy importante, Sí. La misericordia no es un sentimiento, sino una acción. Algo que se ejerce en beneficio de otro. De esto lo entendemos que si bien la misericordia es una expresión amorosa del sentir de Dios, a la cual todos somos llamados, hay una instancia práctica de la misma, que es ejercida de manera específica y efectiva por aquellos que poseen el don de misericordia. El don que los lleva a actuar, o como dice el apóstol Pablo, a hacer misericordia. Un segundo detalle es el llamado a hacerla con alegría. ¿Vieron que leyeron allí en Romanos 12:8? Vamos a leerlo de nuevo porque lo tenemos. ¿Lo tienen ahí en Romanos? Romanos 12:8. Si el de animar, anime, el de socorrer a los necesitados, el don de generosidad, el de dirigir, dirijan con esmero, el de mostrar compasión, dice esta versión, si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Dice el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bien. Un segundo detalle es el llamado a hacerla con alegría. La palabra original griego es hilarotes, de donde deriva el término castellano hilaridad, que significa bullicio, regocijo, alborozo. Esto le da al hacer misericordia una expresión de gozo que justamente tiene que ver con el placer que experimenta quien la ministra. ¿Sentiste gozo cuando le llevaste la taza de...? Sí, claro que sí. ¿Sentiste placer? Se siente. Con los autitos también. Con los autitos también. Me chusea, encima me chusea, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Ayer más se pasó una chica que siempre yo le doy ropa, ¿no? Sí. Entonces le junto ropa, ella tiene como 3, 4 chicos. Bueno, entonces yo le selecciono la ropa, se la acomodo. Y ayer vino con el esposo y 2 de esos chiquitos, y uno que tiene el carrito, se los 3. Entonces, justo no tuve tiempo de buscarle. Digo, vení la semana que viene que yo te voy a buscar. Ya le había dado el sábado anterior una bolsa gigante de ropa. Y la nena chiquita que estaba sentada ahí en la bolsa de pierna me dice,
tengo sed, ¿me das agua? Le digo, sí, le digo, a ver, espera un poquito. Entonces agarré una botella grande, fui a mi dispenser, le puse agua y le di un vaso de plástico. Y ella se quedó mirándome, digo, guárdatelo, porque cuando vengas y tengas sed, le digo, yo te doy, o cuando vayas por otro lado. Y yo digo, tan chiquita, ¿no? Que tenga sed, que vaya. Y digo, ¿cuántas cosas pasamos antes? Porque el agua, viene el agua. Me partió. Pero bueno, uno pudo hacer algo para ellos, ¿no? Algo mínimo. Para Dios. Yo creo que Dios todos los días Esto- nos presenta determinadas situaciones que nos llevan a servir. Y lo que tenemos que hacer, creo, y no olvidar, es tener nuestros ojos espirituales bien abiertos a esas, Sensibles. y más en los tiempos que corren, donde hay tanta necesidad. Sí. Perdón. pero- Seguimos. Dice, esto le da al hacer misericordia una expresión de gozo que justamente tiene que ver con el placer que experimenta quien la ministra. Como decíamos antes, una expresión que revela el mismo corazón de Dios. Fíjense lo que dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Una definición de este precioso don sería: el don de misericordia es la capacidad sobrenatural que Dios da a algunos cristianos para activar su amor a favor de los necesitados a través de obras y acciones que traen sostén, alivio y ayuda a los afectados. Y un don más, vamos a ver y terminamos la clase de hoy. Dice en 1 Corintios 12:28, el don de ayudar. Dice, el término griego utilizado es muy interesante, ahí sí lo tienen, ¿eh? Es una palabra compuesta por una preposición que significa opuesto o por el otro lado y un sustantivo derivado del verbo agarrar. El sentido es agarrar por el otro lado. Es el don espiritual que capacita al creyente para prestar ayuda práctica a cualquiera que se encuentre sobrecargado. Agarrando la carga del prójimo, por el otro lado le ayuda a llevarla. ¿Saben? Nunca me voy a olvidar una vez que mi mamá me mandó a hacer unos mandados. O en realidad, a mí me mandó a hacer unos mandados. Y entonces yo venía con la bolsa, ¿no? Venía con la bolsa de los mandados. En ese tiempo era esa bolsa plástica, ¿no? Grande, ¿no? Y en eso me la encuentro a mi hermana. Y mi hermana me dice, ¿te ayudo? Y entonces le digo, bueno, dale. Y entonces ella agarró una manija y yo la otra. Y la carga se dividió por la mitad. Eso fue, yo era muy chico, pero no me olvido nunca más de lo que implicó su ayuda, ¿no? Sobrellevar la carga del otro. Dice, como dicen Bonnet y Schroeder, el que por la potencia del amor pueda dar lo más, su propia vida, no podría rehusar lo menos, lo que tiene para vivir en el mundo. De otro modo, tendría la prueba de que su pretendido amor no es más que palabra. O sea, si no lo ponemos en práctica, no sirve de nada. Sí, estamos en la hora. Bueno, creo que el Señor nos ha hablado prácticamente en el día de hoy. Amén. Amén. A ponerlo en práctica. A ponerlo en práctica. A seguir poniéndolo en práctica. Exacto. Continuar con cada día. Bueno, ahora vamos para terminar y después vamos a mandarle un saludo a nuestro Pedro, ¿sí? Señor, muchas gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Señor, gracias por impartirnos los dones con tu Espíritu Santo, dones que seguramente en nosotros
se han de manifestar cada vez más si te buscamos, te honramos, te seguimos y te amamos. Señor, que cada palabra que hoy compartimos sea una expresión que nos lleve a transformar nuestra vida y la vida de los demás en pos de parecernos cada día más a vos. Te amamos, Señor. Te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra con libertad y pensar en ella. Te bendecimos. Estamos muy agradecidos por tu gran amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.